Había vivido 35 años sin pensar jamás que una cena familiar pudiera destrozar todo en lo que alguna vez había creído. Las velas parpadeantes en la mesa del comedor, el suave resplandor de la lámpara de araña vintage y el rico aroma del estofado llenando el aire. Todo era una trampa perfectamente orquestada y caí en ella sin la menor sospecha. Mi madre había llamado hacía 2 semanas, su voz más dulce que de costumbre. Sofía, deberías venir a casa a cenar. Ha pasado mucho tiempo desde que la familia se reunió. Dudé. Durante más de una década, me había acostumbrado al afecto condicional de mis padres. Solo se acercaron cuando necesitaban algo. Pero una parte de mí todavía quería creer que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente, que realmente me extrañaban. Así que conduje desde San Francisco hasta la casa de mi infancia en Sacramento, dejando atrás mi apretada agenda y mis intensas reuniones. Llegué con esperanza, pero a los pocos minutos de sentarme a la mesa, esa esperanza se hizo añicos. Como una copa de vino que se resbala de la mano de alguien y se estrella contra el suelo. Para evitar malentendidos más adelante, mamá y papá quieren que lo sepas ahora. Parque, mi hermano menor, habló con suavidad como si lo hubiera ensayado. Se reclinó en su silla, con los brazos cruzados y el rostro apenas ocultando su satisfacción. Junto a él, Olivia, mi hermana menor, hacía girar un mechón de cabello dorado alrededor de su dedo, con una sonrisa burlona en sus labios, como si acabara de ganar una gran apuesta. Dejé el tenedor y de repente descubrí que el guiso que mi madre había preparado con tanto cuidado era más difícil de tragar que nunca. ¿Qué? Pregunté con voz seca, pero me obligué a mantener la calma. Mi madre, la que me había invitado a casa con la promesa de una noche cálida, suspiró suavemente. Tu padre y yo hemos finalizado en vuestro testamento. Esta casa, la villa frente al lago en Tahoe. Todo lo que tenemos irá a Parker y Olivia. Sus palabras cayeron en el espacio entre nosotros como un cuchillo que se clavaba directamente en mi pecho. Me volví hacia mi padre esperando y rezando para que refutara esto, para que dijera que era solo una broma cruel. Pero él se limitó a bajar la cabeza, mirando fijamente su copa de vino, sin mostrar ningún desacuerdo. Respiré profundamente, intentando encontrar un hilo de lógica en aquel embrollo. ¿Y por qué? Parque se encogió de hombros y su voz denotaba diversión. Porque no lo necesitas, ¿verdad? Tienes tu propia empresa, tu propia casa, una vida estable. Mamá y papá creen que Olivia y yo necesitamos más apoyo. ¿Apoyo? Me burlé. Mi risa hueca. ¿Qué quiere decir exactamente con apoyo? Olivia, tienes 28 años y llevas más de 6 meses sin trabajar. Parque, ¿cuántas veces has cambiado de especialidad en la universidad? 5. 6. ¿Y mamá y papá han estado pagando cada cuota de matrícula? Mientras hablaba, sentí que mi respiración se aceleraba y mi corazón latía con furia. Mi madre se cruzó de brazos y su mirada era fría. Sofía, no hay necesidad de reaccionar exageradamente. Tu padre y yo hemos pensado en esto. No necesitas estos activos, pero Parque y Olivia necesitan una base sólida sobre la cual construir sus vidas. Me reí, pero no había humor en ello. ¿Una fundación? ¿Y qué pasa con el dinero que gasté para ayudarte a pagar la hipoteca? ¿Las veces que cubrí las facturas de servicios públicos y las reparaciones del hogar? ¿Qué pasa con los $40,000 que invertí para renovar la Villa Tahoe? ¿Nadie recuerda eso? Olivia se rió entre dientes, con los ojos llenos de burla. Ah, ¿entonces estás controlando cada centavo? Eso es decepcionante, Sofía. ¿Eres rico? ¿De verdad es necesario ser tan tacaño? La miré fijamente, incapaz de creer su audacia. ¿Tacaño? Enfatizo cada palabra. No, Olivia. Esto se llama fraude, esto se llama explotación. Mi madre golpeó la mesa con la mano tan fuerte que los vasos casi se cayeron. Ya basta, Sofía, deja de actuar como una víctima. Siempre piensas en el dinero. Siempre. Lo hicimos no porque no los amemos, sino porque amamos a todos nuestros hijos. Amar. Sentí una rabia fría extendiéndose por mi pecho. Parque se reclinó fingiendo simpatía. Estás actuando como un niño al que le acaban de quitar su juguete favorito. Todos aquí somos adultos, Sofía. Debes aprender a aceptar la realidad. No dije nada. Sus palabras ya no me enfurecieron. Solo me hicieron darme cuenta de una cosa. Me habían engañado toda mi vida. Nunca me habían visto realmente como parte de la familia. Yo no era su hija. Yo era su proveedor financiero. Lentamente, coloqué mis manos sobre la mesa, agarrando el borde del mantel. Respiré profundamente y dejé que la ira se calmara. Cuando volví a levantar la vista, mi mirada estaba helada. Ahora lo entiendo. Ellos no me necesitaban y yo no los necesitaba. Había pasado la última década creyendo que la familia era un lugar de refugio que sin importar lo que pasara, me apreciarían tal como yo los apreciaba. Pero la verdad es que yo no era su hija. Yo era un cajero automático. Y ahora que ya no era útil, estaban dispuestos a descartarme sin pensarlo 2 veces. Me quedé mirando las caras que tenía delante de mí. Mi madre, la que me llamaba cada vez que debía pagar una factura. Mi padre, el hombre que nunca se opuso a ninguna de las decisiones de mi madre.
incluso cuando ella me trataba injustamente. Parque, el que gastó una cantidad interminable de mi dinero en cursos que nunca completó. Olivia, la que nunca había trabajado en un trabajo serio ni un solo día de su vida, pero tenía suficiente ropa de diseño para llenar 3 habitaciones. Me reí, pero no por diversión. Mi voz destilaba amargura. ¿Y qué pasa con el dinero que gasté en todos ustedes? ¿Nadie piensa que eso merece algún reconocimiento? Mi madre se cruzó de brazos y su mirada era afilada como una navaja. Sofía, siempre hablas de dinero. Ninguna cantidad es suficiente para ti, ¿verdad? Sentí que mi garganta se secaba. ¿Nunca es suficiente? Repetí casi susurrando. He estado pagando la hipoteca de esta casa durante los últimos 6 años. Yo fui el único que se ofreció a aceptar el préstamo cuando usted estaba al borde de la quiebra. También pagué las renovaciones de la Villa Tahoe porque dijiste que querías conservarla como un activo familiar y ahora ni siquiera me consideran parte de esta familia. Olivia se encogió de hombros, levantando una ceja con fingida indiferencia. Nadie te obligó, Sofía, simplemente te gusta jugar al héroe. Esa frase fue como una bofetada en mi cara. Tienes razón. Nadie me obligó. La miré a los ojos verdes, buscando incluso un rastro de remordimiento, pero solo encontré ridículo. Lo hice porque pensé que la familia debía apoyarse mutuamente, pero me equivoqué. Yo era el único que hacía sacrificios, mientras el resto de ustedes solo sabían recibir. Parker se burló. Estás actuando como un niño que perdió su juguete favorito. Sentí la rabia creciendo en mi pecho. ¿Un juguete? Pronuncié cada palabra, sintiendo el calor subir a mi cara. He gastado casi $500,000 ayudando a esta familia durante la última década. Dejé mis sueños en suspenso, dejé pasar oportunidades de viajar, de comprar una casa más grande, de invertir en mi propio futuro. Todo para que no tengas que luchar. Y ahora me llamas codicioso solo porque pedí un poco de justicia. Mi madre meneó la cabeza y suspirando como si yo fuera un tontoque, no podía entender la razón. La familia se trata de amor, Sofía, no de dinero. Dejé escapar una risa hueca. ¿Amar? Miré alrededor de la habitación. La casa en cuyo mantenimiento invertí tanto tiempo y dinero. Si eso fuera cierto, entonces ¿por qué el amor solo parece importar cuando viene de mí? ¿Por qué siempre soy yo el que hace los sacrificios? Nadie respondió. Nadie nunca respondió a esa pregunta. Un silencio frío llenó la habitación. Lo pude ver en sus ojos. No se sentían culpables. No pensaron que me habían explotado, simplemente les molestó que me atreviera a exigir justicia. Un dolor agudo me oprimió el pecho. ¿Por qué pensé que cambiarían? Respiré profundamente y me puse de pie. La silla raspó contra el piso de madera y el sonido chirriante atravesó el aire de la tienda. Ya he oído suficiente, dije fríamente. He terminado. Mi madre parpadeó. ¿Qué acabas de decir? La miré a los ojos y mis palabras fueron lentas y deliberadas. He terminado. Ya no tengo obligaciones con ninguno de ustedes. Parker se rió, pero había algo incómodo en su tono. ¿Qué? ¿Vas a cortar con la familia así como así? Lo miré fijamente, sin pestañear. Sí, y pronto comprenderás exactamente lo que eso significa. Me giré sobre mis talones, sin esperar su reacción. La voz de mi madre resonó detrás de mí, aguda y frenética. Sofía, ¿qué? Se supone que la familia debe permanecer unida. No puedes dejarnos solos por un pequeño desacuerdo. Hice una pausa y una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. Pero esta vez hacía mucho frío. ¿Un pequeño desacuerdo? Repetí y luego me volví, con los ojos como acero. No se trata de un desacuerdo menor, esto es traición. Caminé rápidamente hacia la puerta, pero antes de cruzar el umbral, la voz de mi madre sonó una última vez, llena de ira y advertencia. Si sales por esa puerta, no pienses nunca en volver. No me detuve. No necesitaba volver atrás. Tenía todas las respuestas que necesitaba. Mientras conducía de regreso a San Francisco, sentí que mi pecho se apretaba como si una roca me estuviera presionando. Mi mente daba vueltas con las amargas palabras de la cena. Las miradas desdeñosas de Olivia, la sonrisa petulante de Parque y el silencio sofocante de mis padres. Los edificios se desdibujaban ante la ventanilla de mi coche y las luces de la calle se extendían interminables a lo largo del bulevar como rayos huecos de luz. Solía llamar a esa casa mi familia, pero ahora no era más que un agujero negro que se había tragado cada gramo de mi esfuerzo y amor. Cuando regresé a mi apartamento, arrojé mi bolso sobre el sofá, me serví una copa de vino y me hundí en el sofá. Un largo suspiro escapó de mis labios. Ya ni siquiera tenía energía para estar enojado. Lo único que quedó fue el cansancio y el cansancio. Luego abrí mi aplicación bancaria, $2,100 por mes. Eso era lo que había estado pagando por ellos durante todos estos años. $1,500 para la hipoteca, $600 para servicios, electricidad, agua, internet, mantenimiento, sin mencionar todos los gastos extras, la matrícula de parque, los regalos caros que mi madre sugirió durante las fiestas, las vacaciones a las que me invitaron, solo para que yo terminara pagando todo. Una ola de traición me atravesó, ardiendo caliente y espesa en mi garganta. Yo lo había volcado todo en esta familia como un tonto, mientras que para ellos yo no era más que una billetera andante.
Toqué el botón cancelar pagos recurrentes. La pantalla parpadeó, confirmando la cancelación. Me quedé mirando las palabras cancelado exitosamente y una sensación de alivio desconocida me invadió. Sentí como si acabara de cortar una cadena invisible que me había atado durante años. Pero sabía que no lo dejarían pasar fácilmente. La primera llamada llegó a la mañana siguiente. El número de mi madre lo ignoré. La segunda llamada, el tercero. El cuarto. Ella no se rindió. Para el quinto día, silencié mi teléfono y dejé que saltara el buzón de voz. Me preparé una taza de café, me senté en la mesa de la cocina y revisé mis mensajes. Mamá, Sofía. No puedo creer que hayas hecho esto. ¿Tienes idea de cuánto está sufriendo la casa? Mamá, no seas tan egoísta. Se supone que la familia debe ayudarse mutuamente. Mamá, llámame de nuevo. Dejé mi taza, cerré los ojos y respiré profundamente. Me imaginé que ya se habría enterado. Unos minutos después, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue mi padre. Me quedé mirando la pantalla y sentí que mi corazón se hundía. Si hubiera sido en el pasado, habría respondido inmediatamente, pero ahora sabía que no me llamaba para defenderme. Lo dejé ir al buzón de voz. Un rato después, reproduje el mensaje. Papá, Sofía, tenéis que reconsiderarlo. Tu madre está muy molesta. No se pueden cortar lazos simplemente por un pequeño malentendido. Somos familia. Dejé escapar una risa hueca. Familia signo de interrogación. Si realmente era familia, ¿por qué nunca me habían apoyado? Por la tarde, Olivia llamó, me negué. Un segundo después, llegaron sus mensajes. Olivia absolutamente patética. Sofía, eres una persona tan mezquina y egoísta. Olivia, ¿de verdad crees que eres mejor que nosotros? Si no querías ayudar, deberías haberlo dicho desde el principio, en lugar de pretender ser el bueno. Olivia, has destruido esta familia, felicidades. Me reí, una risa seca y amarga. ¿De verdad creían que yo era el que estaba equivocado? Entonces Parker llamó. Esta vez respondí. ¿A mí? ¿Qué? Parker. ¿Qué? ¿A mí? Recuperando lo que es mío. Parker. Eres repugnante, Sofía. Le cortaste el apoyo a mamá y papá solo porque no te dejaron ninguna herencia. No eres más que una sanguijuela codiciosa. ¿A mí? No se trata de dinero, Parker. Se trata de respeto. Algo que nunca recibí de ninguno de ustedes. Parker, eres una serpiente venenosa. ¿Crees que puedes abandonar a esta familia sin consecuencias? Solo espera. Colgó antes de que pudiera decir otra palabra. Un escalofrío frío me recorrió la espalda. No iban a detenerse. Miré mi teléfono y luego mi lista de contactos. Cada nombre, mamá, papá, Olivia, Parker, brillaba en la pantalla. Las personas que habían confiado en mí toda su vida. Solo para volverse contra mí en el momento en que dejé de brindarles lo que necesitaban. Ninguno de ellos se arrepintió de nada. Ninguno de ellos dijo, lo siento. Lo único que tenían para ofrecer era ira, amenazas e insultos. Apreté mi teléfono con fuerza y luego presioné lentamente el número de bloqueo. Uno a uno, sus nombres se desvanecieron, desapareciendo de mi lista de contactos. Por primera vez en años, sentí paz, sabía que intentarían volver, pero al menos por esta noche podría dormir sin el peso de sus demandas y acusaciones presionándome. Dejé el teléfono, tomé un sorbo de vino y por primera vez en años sonreí. Yo era libre. Pasaron 3 semanas en un silencio peligroso. Después de bloquear sus números, disfruté de un raro periodo de paz. No más llamadas para hacernos sentir culpables, no más mensajes llenos de culpa, no más demandas implacables. Me concentré en el trabajo, creé nuevas rutinas y, por primera vez en años, viví sin el peso asfixiante de la obligación. Pero no fui tan ingenuo como para pensar que todo había terminado. Y tenía razón. El viernes por la tarde, mientras estaba sentado en una sala de conferencias, esperando la presentación de un cliente, mi teléfono vibró violentamente. Un mensaje de mi madre. Mamá, Sofía, la familia está teniendo una reunión importante. Tienes que estar allí. Las 19 horas, la casa vieja. Esto no es una invitación. Es tu responsabilidad. Reunión familiar. Cerré los ojos y la irritación se encendió en mi interior. Este no fue un gesto de buena voluntad. Esto fue una emboscada. Podría ignorarlo. Podría continuar con mi nueva vida. Pero una parte tonta de mí, una parte que todavía creía estúpidamente en los milagros, quería ver qué harían a continuación. Envié una sola palabra bien. Cuando llegué, el BMW de Parker y el Mini Coupe de color rosa desagradable de Olivia estaban cuidadosamente estacionados en la entrada. Cuando salí al porche, mi madre abrió la puerta casi al instante. Una sonrisa falsa plasmada en su rostro. Sofía, finalmente decidiste volver a casa y entré. La casa, que una vez nos resultó familiar, ahora se sentía sofocante. Mi padre estaba sentado en el centro de la sala de estar, con el rostro serio. Parker y Olivia estaban descansando en el sofá, sus ojos brillando con triunfo. Algo estaba muy mal. Lentamente, saqué una silla, me senté, crucé las piernas y los brazos. Entonces, dije rotundamente, ¿de qué se trata esto? Mi padre se aclaró la garganta y me miró fijamente. Necesitamos resolver esta tensión. Dejé escapar una risa seca.
¿Tensión? ¿Te refieres a que dejé de pagarles a todos? Mi madre exhaló, tratando de mantener su voz suave. Sofía, reaccionaste exageradamente. Tu padre y yo solo queríamos lo mejor para ti. Parker se burló. ¿Acaso lo pensaste antes de cortarnos así? ¿No ves lo infantil y egoísta que fue eso? Apreté la mandíbula. ¿Infantil? ¿Egoísta? Mi voz era peligrosamente baja. He mantenido a esta familia a flote durante más de una década. Si alguien aquí es egoísta, sois todos vosotros. Olivia se cruzó de brazos y su voz era suave pero cargada de veneno. Estás actuando como una víctima. Pero seamos realistas. Estás enojado porque mamá y papá no te dejaron una herencia, ¿no? Una furia fría ardía en mi pecho. Me levanté lentamente y mi mirada recorrió cada uno de sus rostros. Vine aquí porque pensé que quizá finalmente te habías dado cuenta de lo que hiciste mal. Solté una risa aguda. Pero no, seguí siendo las mismas sanguijuelas. Egoísta, desagradecido. Mi madre se levantó de golpe desguayento, con su voz aguda como una espada. Si sales por esa puerta, no esperes ser bienvenido nuevamente. Me detuve en la puerta, con la mano agarrando el pomo. Giré la cabeza y la miré a los ojos. Mi voz era fría como el hielo. En primer lugar, nunca me sentí bienvenido aquí. Luego abrí la puerta y me alejé sin mirar atrás. Conduje hasta casa con el corazón latiéndome fuertemente contra las costillas. No sabía qué harían a continuación, pero sabía que no lo dejarían pasar. Y tal como lo esperaba, en el momento que llegué a mi apartamento, me quedé congelada. Mi puerta estaba sellada. Una gruesa capa de espuma expansiva de color blanco grisáceo cubría todo el marco de la puerta, derramándose por los bordes y endureciéndose como cemento. Alguien había saboteado deliberadamente mi casa. No necesité preguntar quién. Apreté más el agarre alrededor de mi teléfono y la furia hervía en mis venas. Abrí la aplicación de mi cámara de seguridad y mi pulso se aceleró mientras rebobinaba la grabación. Allí estaba él, vistiendo una sudadera con capucha gris y una gorra de béisbol, sonriendo con suficiencia mientras sostenía una lata de espuma expansiva, rociándola por toda mi puerta. Mis manos se apretaron en puños. ¿De verdad creían que podían intimidarme? ¿Pensaron que me arrastraría de regreso pidiendo perdón? No, no iba a dejar que se salieran con la suya. Me quedé frente a mi puerta sellada, con la respiración cargada de ira. No me sorprendió. Ya nada de ellos podía sorprenderme, pero yo estaba furioso. No por sus payasadas infantiles, sino por su arrogancia. La pura estupidez de pensar que podían hacer esto y no enfrentar ninguna consecuencia. Abrí nuevamente la aplicación de seguridad y avancé rápidamente las imágenes. Tal como sospechaba, Parker apareció en la pantalla. Llevaba una sudadera con capucha gris y la gorra baja para ocultar su rostro. Pero reconocí su porte perezoso. Reconocí su sonrisa satisfecha mientras apuntaba la boquilla hacia mi puerta, inundando cada grieta con espuma. Cada movimiento era un insulto. Él hizo esto porque pensó que yo no contraatacaría. Él estaba equivocado. Con calma, guardé el vídeo, tomé capturas de pantalla claras de su rostro y llamé inmediatamente a la policía. 30 minutos después, un joven policía apareció frente a mi apartamento. Su expresión es una mezcla de simpatía y profesionalidad. Le mostré el vídeo y le expliqué la situación con gran detalle. ¿Quieres presentar una queja formal?, preguntó, con un tono neutral pero vacilante, como si esperara que lo dejara pasar. Dejé escapar una risa fría. No te llamé aquí para una charla amistosa. Él asintió y abrió su cuaderno para comenzar un informe oficial. Parker, ese es tu hermano, ¿verdad? Lo miré a los ojos y mi voz sonó helada. Ya no. A la mañana siguiente, mi padre llamó. Papá, Sofía, cariño, ¿realmente esto tiene que llegar tan lejos? ¿A mí? ¿Me llamas para pedirme que retire los cargos? Papá, no es eso. Es solo que, ya sabes, Parker estaba molesto. Él no tenía ninguna mala intención. Me burló. No hay daño. Él selló mi puerta. Papá, ¿qué pasa si tengo una reunión importante esta mañana? ¿Qué pasa si tengo un gato o un niño dentro? Papá, silencio. A mí. Pensó que podía intimidarme. Le demostraré que eligió a la persona equivocada. Papá, ¿de verdad quieres llevar esto tan lejos? ¿A mí? No soy yo Parker hizo esto. Si no quería consecuencias, ¿no debería haber actuado como un idiota imprudente? Papá, ¿qué quieres para retirar los cargos? ¿A mí? $33,000. Papá, ¿qué? ¿A mí? Eso cubre el costo de reparar mi puerta, los honorarios legales si esto se prolonga y los daños por acoso. Yo diría que es una cifra bastante razonable. Papá, esto es extorsión. Me reí fríamente. No, papá, esto es consecuencias. Papá, ¿por qué no tiene esa cantidad de dinero? A mí. Entonces tú y mamá podéis ayudarlo. Lo has estado encubriendo toda su vida. Esta es solo una vez más, papá. Claudine agarró a Sofía. Estás destrozando a esta familia. A mí. Esta familia se desintegró hace mucho tiempo.
3 días después, mi cuenta recibió exactamente $33,000 transferidos desde la cuenta conjunta de mis padres. Ningún mensaje de mi madre, ninguna queja de parque. Incluso Olivia, que disfrutaba de cada oportunidad para ser cruel, guardó completo silencio. Pensaron que, al enviarme el dinero, me iría. Pero lo que no entendieron fue esto. Ya no los necesitaba. Me paré frente a la puerta de mi apartamento, ahora completamente reparada. Y mis dedos recorrieron su superficie lisa. Los $33,000 no eran la parte importante, lo que importaba era que, por primera vez, se vieron obligados a asumir la responsabilidad de sus actos. Podrían odiarme, podrían llamarme traidor, pero por primera vez en mi vida no pudieron obligarme a obedecer. Sonreí y tomé un sorbo de vino. Creyeron que podían quebrarme, pero al final fueron ellos los que perdieron. Había pensado que, después de enviar los 33,000, finalmente me dejarían en paz. Pero les había dado demasiado crédito. Perder dinero era una cosa, perdiendo el control que no podían manejar. Y cuando ya no pudieron manipularme con sus trucos habituales, jugaron sucio. Todo comenzó con una avalancha de mensajes hipócritas de parientes lejanos cuyos rostros apenas podía recordar. Tía Susan, Sofía, estoy muy decepcionada de vosotras. Tus padres sacrificaron toda su vida por ti y así es como les pagas. Tío Mark, Sofía, no dejéis que el dinero os haga perder vuestra humanidad. Recuerda, la familia es para siempre. Prima Rachel, no puedo creer que seas tan desalmada como para abandonar a tus padres de esta manera. Están a punto de perder su casa. ¿No sientes ninguna culpa? Leí cada mensaje y me sentí al mismo tiempo divertido y disgustado. Sabía exactamente quién estaba detrás de esto. Mamá, ella no pudo ganar contra mí con la lógica, así que usó el miedo al juicio social para atacarme. Ella había inventado una narrativa completamente nueva, en la que yo era la hija ingrata que abandonaba a mis pobres padres ancianos, tan codiciosos y desalmados que les corté todo apoyo financiero, dejándolos al borde de perder su hogar. Una historia perfecta de Saab, excepto por un problema. No era cierto, había llevado sobre mis hombros sus cargas financieras durante más de una década. Había pagado su hipoteca, cubierto sus facturas, financiado a Parker y Olivia, sin pedir nunca nada a cambio. No fueron abandonados. Me habían utilizado y yo estaba acabado. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en Facebook. No publico a menudo, pero hoy sería una excepción. Ya no necesitaba que me amaran. Solo necesitaba que perdieran la capacidad de distorsionar la verdad. Mis dedos se movían rápidamente por el teclado. Cada palabra que aparece en la pantalla, nítida, clara, sin dejar lugar al engaño. Intenté ser una buena hija, pero nunca me amaron de verdad durante más de 10 años. Pagué cientos de miles de dólares a mis padres, cubriendo su hipoteca, sus facturas e incluso la matrícula universitaria de mis hermanos. Nunca me quejé porque creía que la familia debía apoyarse mutuamente. Pero cuando mis padres escribieron su testamento, dejaron todo a Parker y Olivia. Cuando pregunté por qué, me respondieron, porque tienes una carrera. No la necesitas. Cuando protesté, me llamaron egoísta. Cuando dejé de financiarlos, me llamaron traidora. Y ahora difunden mentiras, que los abandoné, que están a punto de perder su casa, que soy una hija despiadada. La verdad es esta, no están perdiendo su casa. Solo están perdiendo el apoyo financiero gratuito que les brindé durante años. No comparto esto para que me compadezcan. Lo comparto para que cualquier otra persona que haya sido explotada por su propia familia lo sepa. No tienes que seguir sufriendo. Poner límites no es ser ingrato. Negarse a ser utilizado no es traición. Y a veces, la familia no se define por la sangre, sino por quienes realmente te respetan y aprecian. Me alejé de sus vidas. Y no me arrepiento. Le di a publicar. En una hora, la publicación tenía cientos de compartidos y miles de comentarios. Algunos serán de apoyo. He estado en tu lugar, mantente fuerte. No les debes nada. Has hecho más que suficiente. Admiro tu valentía al hablar, otros fueron críticos. La familia puede tener defectos, pero sigue siendo familia. No aire estos trapos sucios así, solo busca atención. Es vergonzoso exponer a tus propios padres así. No me importó, me lo esperaba. 3 horas después de publicar la verdad, mi madre llamó. Mamá, Sofía, ¿qué demonios estás haciendo? Yo diciendo la verdad con calma. Mamá, estás destruyendo la reputación de esta familia. Yo, no, mamá. Lo hiciste en el momento en que decidiste convertirme en la villana de tu historia. Mahome, te vas a arrepentir de esto. Yo, no, eres tú quien se arrepentirá. Colgué, sintiéndome más ligera que nunca. Ya no podían ocultar la verdad, y por primera vez había recuperado mi voz. 3 meses después de exponer la verdad, nunca me había sentido tan libre. Se acabaron los mensajes que me hacían sentir culpable, se acabaron las llamadas telefónicas pesadas. Ya nadie podía manipularme, por fin vivía para mí misma. En el principio, el vacío era extraño.
Perder a una familia, por muy tóxico que fuera, dejaba un vacío extraño. Pero luego me di cuenta de que no era una pérdida, era libertad. Me entregué a mi carrera, dejando atrás el caos de mi pasado. Sin nadie que se aprovechara de mis ingresos, mi dinero era completamente mío. Me apunté a una clase de fotografía, algo para lo que nunca antes me había atrevido a dedicar tiempo. Empecé a viajar, a explorar los lugares que siempre había pospuesto por estar demasiado ocupada ayudando a mi familia. 3 meses después, estaba en París tomando un café junto a la chimenea. 6 meses después, estaba en la cima de Machu Picchu, sintiendo el viento feroz atravesar las antiguas ruinas. Por primera vez en mi vida, no era responsable de nadie más que de mí misma. Y eso valía más que cualquier herencia. Ya no lo seguía, pero las noticias de mi antigua familia seguían llegando a mí a través de viejos conocidos por rumores en la comunidad. Mi madre había conseguido trabajo de camarera en un pequeño restaurante. Una antigua compañera de trabajo suya la vio por casualidad y le dijo que ya no. El aura de una mujer que una vez me dio órdenes. Ya no gastaba dinero en spas ni en ropa de diseñador. Mi padre, el hombre que había permanecido en silencio ante cada injusticia que sufrí, ahora trabajaba como obrero en una tienda de materiales de construcción. Ya no le quedaba nadie en quien confiar, nadie que pagara sus facturas porque estaba desempleado. Se rió de mí cuando me marché, pero ahora no quedaba nadie para financiar sus fallidas startups. Olivia seguía atrapada en su delirio, intentando desesperadamente convertirse en una estrella de las redes sociales, pero ya nadie le pagaba las vacaciones. Nadie le compraba sus trajes de diseñador para presumir en Instagram. Toda mi familia lo estaba pasando mal, pero no me sentía culpable. Les había dado una oportunidad y la arruinaron con su propia avaricia. Un año después conocí a Alex. Nunca había buscado el amor, pero él llegó a mi vida como una brisa tranquila, sin exigir nada, sin esperar nada. No era como la gente que había conocido antes. No era alguien que solo me viera por lo que podía darles. Me vio, de verdad me vio. Nos conocimos durante una excursión con amigos en común. Al principio pensé que era como todos los demás, un desconocido de paso, pero luego me escuchó con paciencia sin exigirme nada más que a mí misma. Por primera vez en mi vida, no sentí que tuviera que demostrar mi valía. No tenía que comprar amor, solo tenía que ser yo misma. De pie en el balcón de mi apartamento, una tarde de diciembre, miré las luces de la ciudad brillando. Ya nadie me controlaba, ya nadie me explotaba. Ya no necesitaba a mi antigua familia. Una vez pensé que ser excluida del testamento era una humillación, una traición. Pero ahora me di cuenta de que era el mejor regalo que me habían dado. La historia de Sofía no es solo una historia de traición familiar. Es el viaje de alguien que una vez creyó que el sacrificio traería amor y reconocimiento. Lo cierto es que muchas personas se encuentran atrapadas en el ciclo de ser utilizadas por las mismas personas que deberían apreciarlas más. Pero esta historia demuestra que poner límites no es egoísta, es autoestima. A veces, perder una familia tóxica no es una pérdida, es una oportunidad para encontrar la libertad, la felicidad y a las personas que realmente te valoran. ¿Qué opinas de la historia de Sofía? ¿Alguna vez has vivido algo similar o conoces a alguien que lo haya vivido? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides seguir el canal para ver más historias impactantes, sinceras y reales sobre la familia.